versículo 5 al 8. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y de Jesús Cristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados, al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino por encima de todas las personas que puedan estar en esta tierra, sin importar el rango o la jerarquía que puedan tener. Él está muy por encima de todo. Dice que toda la gloria sea a Él, y dice que Él nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Quiero que me preste atención acá. Nosotros muchas veces decimos que Jesús el Cristo es el verdadero Rey de nuestras vidas, y lo declaramos, lo confesamos. El problema es que nosotros no hemos llegado a entender muchas veces la dimensión o lo grave que es el problema espiritual del ser humano: Satanás, el pecado y estar separados de Dios. Entonces partamos por esto. Si usted no puede comprender la magnitud del problema tan grave que es estar separado de Dios, aunque usted lo confiese, aunque usted lo predique, que Él es el verdadero Rey, no es evidente en su vida. Para poder entender y tener claro que Él es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, que derrotó a Satanás, es necesario tener claro y entender por qué esta responsabilidad de cuidar a este pueblo caía sobre el Rey. Quiere decir que cuando venía un ejército a atacarlos, el Rey desplegaba a todos sus hombres, a todo su ejército, y este ejército o este pueblo que quería invadirlo no podía entrar. El pueblo estaba seguro. ¿Cuál era otra función de los reyes? Era dar provisión, dar comida al pueblo. El pueblo no se tenía que preocupar por tiempos de sequía, por tiempos de escasez. No, para eso había un rey que él preveía todo esto, y en tiempos de sequía, en tiempos de dificultad, el rey tenía provista comida para poder sufragar todas las necesidades del pueblo. Estas eran funciones de un rey. Cuando la escasez llega a tu vida, y no estoy hablando de una escasez material o de dinero, no hablemos de eso. Cuando la escasez de salud llega a tu vida, o sea, hay una enfermedad con la que no puedes. Cuando tus emociones son agravadas y no puedes salir de ello. Cuando todo esto viene, tienes que tener claro: el verdadero Rey tiene la provisión exacta para lo que tú necesitas. Es que yo ya no puedo con esto, es que esta enfermedad me está matando, es que ya no sé qué hacer, ya busqué miles de doctores. La provisión de Él, del verdadero Rey que gobierna tu vida, ya fue dada. El problema es que está siendo buscado reyes que se levantaron en Israel. Entonces nosotros debemos de conocer, o debemos de estudiar estos libros para entender cuáles eran las funciones de los reyes en ese entonces. ¿Por qué es que se levantaron esos reyes en Israel? ¿Y por qué es que nosotros creemos que Jesús el Cristo es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores? Partiendo de eso, déjeme decirle algo: fue Dios quien permitió que se levantaran reyes en Israel. Es que esto no lo decide un hombre, esto lo decide Dios. Después de haber entrado a la tierra de Canaán, el pueblo de Israel, ellos sufrían constantemente y eran atacados por los pueblos que habían quedado. Entonces viene Dios y envía jueces en todo este momento de la historia de Israel, envía jueces para salvar a Israel de la opresión de estas ciudades que quedaron. Pero el problema no es que el juez venía y resolvía esto, no, el problema es que cuando el juez moría, cuando estaba, Israel nuevamente caía en la idolatría, buscaba nuevamente respuesta en otro lado, y otra vez ellos eran gobernados, eran acechados, eran azotados, eran lastimados por estas naciones. Entonces el pueblo de Israel vivía oprimido, y siempre vivía de esta manera. Jueces capítulo 2, versículos 17 y 19 dice: entonces el Señor
levantó jueces para rescatar a la salvación del pecado, y la gente, la sociedad, esta generación lo ha asimilado de tal forma que le da igual, o por decirlo así, nos da igual. Hemos hecho caso omiso a esto. Entonces, el pueblo de Israel dice que cuando el juez moría, volvían a sus costumbres pasadas, a los ídolos, a buscar ídolos, pero dice que eran mucho peor. Le puedo decir algo, esta generación es mucho peor que la generación de hace 50 años, de hace 40 años, en todo el sentido de la palabra. Esto es lo que pasa cuando el mundo se separa de Dios. Y esto es lo que estamos viviendo. Vemos hoy en día problemas de asesinatos, extorsiones, homosexualismo, robo. ¿Quién no se ve en estos tiempos? Que 30, 40 años atrás no se veía. Es que así estaba el pueblo de Israel. Vivía de esta forma, por lo tanto, vivían oprimidos. Solo moría el juez que Dios había puesto y nuevamente caían en lo mismo y era peor. Entonces, si nosotros vamos al libro de Jueces, allí nos dice que Israel en este momento no tenía ningún rey. Pero esto era lo que el pueblo deseaba. El pueblo de Israel deseaba, buscaba y anhelaba tener un rey físico. Por eso le decía al principio, cuando tú entiendes el problema espiritual, entonces llegas a creer que Jesús el Cristo es el verdadero rey de tu vida. El pueblo de Israel no tenía claro esto, que ellos, aún teniendo a Dios mismo con ellos, ellos anhelaban un rey físico. Necesitaban verlo, necesitaban palparlo. Y hoy en día hay mucha gente así, que viene y dice, yo creo en Dios, y Él es mi verdadero rey, y Él me va a salvar, me va a sanar, Él va a hacer esto, va a hacer lo otro, va a hacer aquí, va a hacer allá. Pero como no lo ven, creen que es algo, pues Él me va a dar espiritualmente. Porque Dios es espíritu. Así piensa la gente. Así estaba el pueblo de Israel. Tenían al verdadero rey, pero como no creían que Él era Dios soberano, anhelaban, buscaban y pedían un representante carnal, algo terreno. Esto era lo que ellos pedían. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en el libro de los Jueces nos habla y nos dice que le era necesario un rey para gobernar a Israel. Jueces 21-25 dice, en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Así vivía esta gente. Según lo que ellos creían que era bueno, que era correcto, de esa manera vivían. Y no les importaba que hubiera alguien, que hubiera un verdadero rey que los gobernaba. ¿Por qué razón? Porque no estaba ahí. Israel es ser como los demás. Y esto es lo que mucha gente hoy en día hace. Sí, yo sé que te tengo, Señor, pero si yo tuviera este carro, si yo tuviera esta casa, si yo tuviera este trabajo, si yo tuviera esto, entonces yo sería igual que los demás. Pero no lo tengo. Y entonces ahí es donde la gente empieza a pedir por cosas que no valen la pena. Así estaba el pueblo de Israel. Tenían al verdadero rey y le dicen a Samuel, pide un rey a Dios para que nosotros seamos igual que las demás naciones. Pregunto, ¿será que Israel necesitaba ser igual que las demás naciones? No, Israel era el pueblo de Dios. ¿Será que tú tienes que ser igual a los demás? Tú eres hijo de Dios. Tú tienes a Cristo en tu vida. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más? No hay nada más grande que esto. Cuando te digan lo mejor está por venir, los mejores años, los mejores días de tu vida están por venir, mentira, lo mejor ya lo tienes. Tienes a Cristo. No hay nada mejor ni nada más grande que esto. En esta situación estaba el pueblo de Israel. Pídele a Dios que nos dé un rey para que seamos igual que los demás. Esta era la situación y la condición del pueblo de Israel. Anhelaba lo del mundo. No sé si trae a memoria esto a tu vida Génesis 3.
anhelaba lo que tenía el mundo. Si comes del fruto, serás igual que Dios, dice Satanás. Así dice la serpiente, ¿no? Y la mujer come, codició lo que tenían los demás. El pueblo de Israel estaba deseando y pidiendo a gritos ser como el mundo, ser como los demás, cuando ellos eran el pueblo escogido de Dios. Israel abandonó a Dios, que es el verdadero rey. Ellos pensaron que teniendo un rey humano, que teniendo un hombre que los representara como todas las demás naciones, ellos iban a salir victoriosos en la guerra. Lo que ellos no habían entendido era que con hombre o sin hombre, ellos tenían a Dios y ellos siempre iban a ser victoriosos. Entonces el pueblo de Israel pide un rey para que ellos sean victoriosos, pero este rey iba a ser impuesto por Dios, no por el hombre. Primera de Samuel 8:6, versículos 9, 19 y 20 dice: Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos su rey. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es... Y su misericordia dice que es nueva cada mañana. Entonces, lo que tú hayas hecho ayer, hoy, eso ya no cuenta. Así es Dios. A Él no le importa lo que hayas hecho. A Él le importa que tú creas que Él es el soberano de tu vida, que Él es el rey de tu vida. Dios no te juzga por lo que hiciste hace una semana. Dios no te juzga por lo que hayas hecho antier. Dios no te juzga. Eso quedó atrás. Si Dios te juzgara por eso y me juzgara por eso, no estaríamos aquí. Pero si estamos aquí es porque a Él eso no le importa. Él nos ama. En realidad el pueblo de Dios quería tener un rey, pero ¿por qué es que ellos anhelaban un rey? Es que la idolatría se había arraigado tanto en ellos que les era necesario tener a alguien. Es que esto es idolatría. Así estaba el pueblo de Israel. La idolatría estaba tan arraigada en su corazón. Quería tener un ídolo, quería seguir a alguien, quería que alguien les dijera para acá, para allá, pero verlo. Ellos no querían la dirección de Dios, así como las demás naciones lo hacían. Ellos querían tener paz, querían recibir una añadidura física que según ellos creían sería una bendición. Era lo que les explicaba al principio. Es que esto era lo que hacía el rey: proveer al pueblo, cuidar al pueblo, resguardar al pueblo. Entonces ellos querían a alguien físico, alguien a quien acudir y decirle: necesitamos esto. Pero es que eso ya lo tenían con el verdadero rey. Pero la idolatría estaba en ellos. Primera de Samuel 12, 19 al 22 dice: ¿cuántos jueces? Entonces a través de estos jueces el Señor cuidaba a su pueblo, pero como para ellos no les era suficiente, piden reyes, y entonces Dios levanta un rey. Así es como la gente vive. No les es necesario tener solo al Señor, es necesario tener algo visible, algo palpable para poder creer, pero no. Dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y el reino de Dios y la justicia de Dios no es otro sino Jesús como el Cristo, de que Jesús es el Cristo. Saúl fue elegido como el primer rey de Israel, y cuando él fue elegido muchas personas dudaron de esto, muchas personas no estaban de acuerdo de esto. Primera de Samuel 27 dice: sin embargo, había unos sinvergüenzas que se quejaban: ¿cómo puede este hombre salvarnos? Y lo despreciaban y se negaban a llevar regalos, pero Saúl no les hizo caso.
aparte de que el pueblo de Israel decide abandonar a Dios y pide un rey cuando es impuesto, no les agrada. ¿No les parece esto conocido? Es que cuando pedimos una respuesta y la respuesta es dada según la voluntad de Dios, no nos agrada. El Señor rescató a Israel. Luego dijo a la gente: vengan todos a Gilgal para renovar el reino. Así que todos fueron a Gilgal, y en una ceremonia solemne delante del Señor llamaron al rey, a Saúl. Después ofrecieron ofrendas de paz al Señor, y Saúl y todos los israelitas se llenaron de alegría. Cuando el pueblo del Señor es sacado de un problema, festeja, se alegra y se goza. Pero cuando está en el problema, es muy difícil que pueda creer y pueda aferrarse a la palabra. Déjame decirte que no. Pablo dijo: las cosas buenas, se lo voy a parafrasear, que pueda llegar a ser, son basura. Son como trapos de inmundicia. No sirven. Lo que tú crees y consideras bueno, déjame decirte, no sirve. Lo bueno que hay en tu vida, lo bueno que puede haber en tu familia y lo bueno que puedas hacer es porque el Señor lo ha permitido, no porque tú seas bueno. Es que creer que Él es el verdadero Rey de mi vida implica que Él me va a gobernar. Si voy a la derecha es porque Él me dice. Si voy a la izquierda es porque Él me dice. Si emprendo este negocio es porque Él me dice. Si retrocedo es porque Él me dice. Todo lo que haga es porque Él quiere que así sea. Incluso cuando tú llegas a pensar que tú eres lo suficientemente bueno para hacer las cosas, déjame decirte esto: el que está haciendo esto es Dios, no tú, porque si tú fracasarías de día y de noche. Él es el verdadero Rey. Si tú no eres guiado por ti, las decisiones no las tomas tú. Cuando llegas a Cristo y crees que Él es el verdadero Rey de tu vida, el Espíritu Santo mora en ti, mora en mí, somos guiados por el Espíritu Santo, por ende vamos a hacer lo que a Él le plazca, no lo que a nosotros nos plazca. No hay libre albedrío, no existe eso. Los hijos de Dios son guiados a voluntad del Rey, son guiados a voluntad del soberano, del verdadero Rey de reyes y Señor de señores. Los hijos de Dios, tú y yo, somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que tú creas que haces porque eres muy bueno, olvídate de eso. No eres tú. Es que Él te proveyó de todo eso para que tú puedas ser como eres hoy en día. El Espíritu de Jehová se fue de Saúl, vemos nosotros. Él se separa de Dios aún en todo esto. Y Saúl padeció por los espíritus inmundos que Jehová llamó. Primera de Samuel 16, 14, 16 y 23 dice: ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa. Cada vez que el espíritu atormentado te aflija, tocará música relajante y dentro de poco estará bien. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Es que Dios puso a Saúl, y Saúl era el que gobernaba, era el rey de Israel, pero aún Saúl siendo puesto por Dios, Saúl fracasa y se aleja de Dios. Es que un hombre no puede salvar a otro hombre. Y esto era lo que creía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel creía y estaba 100% seguro de que ellos podían ser salvos, podían ser sanados, podían ser librados de todos estos problemas, creyendo que un hombre los podía rescatar. Saúl era un rey que no obedecía la palabra de Dios. Así era Saúl. Cuando Samuel vino tarde,
guerra contra los filisteos, Saúl cometió el pecado del holocausto él mismo, y esa no era la instrucción de Dios. Dios había dado una instrucción y Saúl no la obedece, aún siendo él el rey que Dios había puesto. Primera de Samuel 13, 10, 14 dice: precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho, Saúl? Le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mi quemada antes que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste el mandato que Dios, el Señor tu Dios. Si lo hubieras hecho, si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Era lo que les explicaba hace un momento. El Señor le da un mandato y Saúl dice: sí, pero es que como tú no llegabas a tiempo, me vi en la necesidad de hacerlo yo. Y así está el pueblo hoy en día. Sí, Señor, es que de verdad yo estaba esperando y estaba paciente, pero como tú no actuabas, tuve que actuar yo. Es que el tiempo es de Él, no es tuyo. Y en su momento Él va a actuar. Si Saúl hubiera esperado, dice que el reino de Saúl iba a ser para siempre. Pero debido a esto, debido a no sujetarse y no creer en lo que el Señor le había dicho, dice que el Señor ahora ya había nombrado a otro rey. Después de tener la victoria en la guerra contra Amalek, Saúl desobedece la palabra de Dios, no destruyendo al buen ganado, sino quedándoselo. Sacrificios, primera de Samuel 15, 7, 9 dice: luego Saúl mató a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida al rey de Agag y se quedaron con las mejores de sus ovejas y cabras, el ganado de los becerros gordos y de los corderos, de hecho con todo lo que les trajo, solo destruyendo lo que no tenía valor, que era de mala calidad. Y esa no era la orden del Señor. Dios decidió abandonar a Saúl, y al final Saúl junto con sus hijos perecen en la guerra contra los filisteos. Cuando alguien se separa de Dios, es que no es que solo te afecte a ti, no es que solo tú digas: pues yo ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer la evangelización, ya no quiero honrar al Señor, ya no quiero esto. Es que tú no te das cuenta que no solo se trata de ti. Saúl se aparta de Dios y dice acá que Saúl y sus hijos perecieron, o sea, él y su generación perecen. Primera de Samuel 31, 1 al 6 dice: ahora bien, los filisteos atacaron a Israel, y los hombres de Israel huyeron ante ellos, mataron a muchos en los lagares del Boa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos, Jonatán y Malaquisuá. La batalla se intensificó cerca de Saúl, y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente con gemidos. Saúl les dijo a su escudero: toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos en ese mismo día. Un día. Y fue destruido y derrocado un imperio. Un día. Te pregunto yo, si en un día un rey, sus hijos y todo su ejército fue derrotado, ¿crees tú que eres lo suficientemente capaz para vivir separado de Dios? Un día para un ejército. Nosotros no somos nada. Sin embargo, Él nos dio todo. Lo tenemos a Él como Rey.
El rey más grande de Israel pecó ante Dios, por lo que su familia fracasó. David tomó a Betsabé. Si nosotros vemos acá, nos damos cuenta que David fue un hombre, dice la palabra, conforme al corazón de Jehová. Y aún él, siendo un hombre conforme al corazón de Jehová, pecó y se separó de Dios. Y dice que David tomó a Betsabé. Segunda de Samuel 11, 14, 15 dice: entonces a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta donde le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente donde la batalla sea más violenta, luego retrocedan para que lo maten. Eso era lo que David quería, que lo mataran. Mándalo al frente y luego deja que lo maten. Así es como nosotros, como seres humanos, queremos hacer las cosas a nuestra conveniencia. Este David, que era un rey conforme al corazón de Jehová, dice, aún él fracasó. David no dependió de Dios en sus últimos reinados. David fue un hombre que se separó de Dios. Entonces nosotros hemos visto que Dios levanta jueces, Dios levanta reyes y todos fracasan y el pueblo fracasa. Pero Jesús, el Cristo, Él es el verdadero rey. Él es el que salva a Israel y Él es el que salva a ti. Dice que Dios se humilló a lo sumo. Dios se humilló a lo sumo, siendo rey, siendo Dios, siendo soberano en toda la creación. Se despoja de su naturaleza divina, se despoja de su esencia. Y viene Él y viene a un cuerpo humano, viene en carne, por lo que Él se volvió hombre y obedeció hasta la muerte, dice. Filipenses 2, 6 al 8 dice: aunque era Dios, no consideró que Él, ser igual a Dios, fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Dios, siendo soberano, se humilla a lo sumo, viene a esta tierra como hombre y se entrega por ti y por mí. Te lo voy a repetir. Dios, siendo Dios, se despoja de todo y viene a esta tierra a morir por ti y por mí. ¿Sabes una cosa? Él es el verdadero rey, porque derrotó a Satanás, decimos nosotros. Pero derrotar a Satanás implica que ya nada nos estorba para regresar al Padre. La gloria de Dios Padre. Dice que todo fue sometido a Él. Todo. Él tiene el máximo honor. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Cuando tú oras, Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Rafa, Jehová Sabaoth, entiende una cosa: todos estos nombres se resumen en uno solo. Jesús es el Cristo. Cuando tú crees que Jesús es el Cristo de tu vida, empiezas a entender que Él es el verdadero Rey. Él es el verdadero Rey porque destruye la autoridad de Satanás. No es un rey físico como en el Antiguo Testamento se menciona. No es que se ha levantado un rey y que derrotó a un ejército. No, es que lo que Él hizo en la cruz, nadie lo podía hacer más que solo Él. Nadie. Sin embargo, Él va a la cruz y derrota a Satanás. Él destruyó al príncipe del mundo, el Dios de este siglo, el que tiene la potestad sobre todo. Antes, si quieres verlo así, Satanás decidía. Ahora, el que tiene la potestad sobre la muerte se llama Jesús el Cristo. Él es el que tiene la potestad sobre la muerte y Él es el que decide. Él es el verdadero Rey. Los que están dentro de Cristo dejan de ser siervos de Satanás. Creer que Él es el verdadero Rey es creer que todo en tu vida está resuelto. Aún estés llorando en estos momentos, aún no tengas nada,
Aún así te levantes todos los días y digas, ¿cuándo va a cambiar esta situación? Aún cuando estés postrado en una cama. De verdad, Él es el verdadero Rey. Y cuando tú empiezas a creer que Él es el verdadero Rey y que ya no eres esclavo de Satanás, tu vida cambia. Tu vida cambia. Déjame decirte algo. El futuro y el bienestar de tu familia, de tus hijos, de tu esposo y de tu esposa, no lo decides tú ni lo decide un hombre. Esto lo decide Él. Tu vida la decide Él, el verdadero Rey, porque tú ahora vives bajo el reinado del Creador. Vives ahora bajo la sombra del Omnipotente. Ahora Él es tu pastor. Él es tu todo. Y todo lo que pueda pasar en tu vida es porque a Él le place que pase. Señor, toma el control de esta situación. ¿Cuándo Él perdió el control de algo? Nunca. Él es el verdadero Rey. Solo Jesús el Cristo es nuestro eterno Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que tiene la autoridad sobre el hombre. Él es el que tiene un nombre sobre todo nombre. Apocalipsis 17:14 dice, irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos. Y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles estarán con Él. Esta mañana tú has sido llamado y elegido.